la síntesis curricular del doctor Alberto Villarroel Rosas, Alberto Trinidad Villarroel Rosas. Títulos obtenidos: postdoctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Doctor en Educación, mención Administración de la Educación, Universidad Interamericana de Panamá. Doctor en Ciencias Gerenciales, UNEFA. Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Diploma de Estudios Superiores en Ciencia Política, Maestría en Ciencia Política, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Licenciado en Educación, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Licenciado en Historia, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Licenciado en Filosofía, Universidad Católica Santa Rosa, Venezuela. Licenciado en Teología, Universidad Central de Costa Rica y Universidad Bíblica Latinoamericana. Últimos ensayos escritos: América Latina y el Caribe, consideraciones para una región plurinacional. Bolivia bajo la sombra de los nuevos yanaconas. Los mapuches, la fuerza de la dignidad humana. Últimos seminarios presentados: Ecogerencia, mercado y reproducción de la vida humana. Relaciones internacionales emergentes. Sistemas educativos comparados en América Latina y el Caribe. Últimos cargos académicos: vicerrector de posgrado e investigación de la Universidad Católica Santa Rosa desde julio de 2014 hasta abril de 2017. Docente investigador jubilado, UNEFA, Núcleo Mérida, actualmente coordinador del Centro de Estudios Internacionales. Apreciados colegas y amigos, dejo entonces con ustedes al doctor Alberto Trinidad Villarroel Rosas, y estoy seguro que la ponencia que nos trae esta tarde nos va a dejar inquietos, nos va a dejar con muchos interrogantes. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Colegas académicos. Doctor Ricardo Gilo Taiza, individuo de número sillón 5. Invitados especiales, señoras y señores. Guerra y paz, caminos extraviados. Un preámbulo a esta presentación. Tras el nacimiento del cristianismo en el siglo I, este se expandía rápidamente por el norte de Palestina, alcanzaba Siria, también Turquía, se expandía incluso hacia Grecia, todas las islas griegas, incluyendo Corinto, y a su vez se expandía hacia Europa y también hacia el norte de África. Esa expansión del cristianismo estuvo acompañada con la presencia de un pensador, lo he calificado como el Sócrates del cristianismo, Pablo de Tarso. Es el escritor más fluido del cristianismo de los primeros momentos y realizó diversas actividades, viajes, estudios, especialmente en Tarso y también en Jerusalén, porque era judío de origen. Pero Pablo de Tarso, en uno de esos recorridos, empieza a observar precisamente la conformación del sistema político romano. Y en esa búsqueda, en ese intento de pretender comprender las raíces propias del cristianismo, recordemos que Pablo de Tarso no fue parte del equipo de Jesús, sino que fue un hombre que se incorporó tardíamente a la actividad cristiana, logra percibir una serie de situaciones, rasgos sociales, rasgos políticos, rasgos económicos y sobre todo de naturaleza ética que van a estar muy presentes en su discurso. Pablo escribe realmente un volumen importante de cartas, pero yo me voy a dirigir especialmente en la tarde de hoy a la carta a los romanos.
En esa carta, Pablo de Tarso hace una serie de descripciones importantes. Lo primero que hay que observar en las prácticas iniciadas por la tradición cristiana es que el cristianismo llamado, entre comillas, primitivo, el naciente cristianismo, era antiesclavista e incluso era antiimperialista, porque no reconocía la divinidad en el emperador, y eso generaba, por supuesto, escozor en el ambiente. Y Pablo, en la clandestinidad de Corinto, allá, afilando su pluma, escribe a esa Roma naciente que empieza a caracterizarse por las distorsiones morales, las distorsiones éticas. Escribe un ensayo extraordinario dirigido a Roma, conocida como la Carta a los Romanos. En su primer capítulo, Pablo describe a Roma de la siguiente manera. Describe los vicios de aquellas comunidades, las cuales muestran en su cotidianidad diversos tipos de conflictos, ampliamente comentados y descritos en el capítulo 1, a los cuales refiere diciendo: están atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a las buenas costumbres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Pero no solamente hacen tales, sino que también se complacen en las cosas que practican. Una descripción en la cual Pablo, a lo largo de sus cartas, resalta 4 palabras claves, griegas, por supuesto, porque escribe en griego a esta comunidad. La primera de ellas, eirene, una palabra muy importante, porque es la palabra que traduce paz. Irene, o eirene, como se diría en griego, es la capacidad que tiene el pacificador de encontrarse con el otro y de reconocer la existencia del otro y también reconocer su humanidad. Reconocer que el otro es persona y que por lo tanto lo sagrado no solamente está en el reconocedor, en este caso en el maestro Pablo, sino también en el reconocido. Esto es un aporte muy importante y constituye uno de los primeros indicios de esta ciencia que hoy se conoce con el nombre de irenología, que traduce estudio de paz. Pero a su vez Pablo de Tarso va a considerar 3 palabras adicionales. Una de ellas, amartía, una palabra que traduce ignorancia. Los traductores la traducen por pecado, pero la etimología griega dice ignorancia. El que desconoce, el que no sabe a dónde va, el que hace las cosas pero no tiene sentido, no tiene horizonte, no tiene destino político, cultural, filosófico, es un ser extraviado. La otra palabra clave que Pablo de Tarso a lo largo de sus escritos va a ir resaltando es la palabra polemos, la palabra que traduce guerra, que traduce conflicto. Nosotros decimos polémico y la raíz de esa palabra es polemos,
Pero en el origen de la palabra polemos está el sentido del combate, el sentido del enfrentamiento. Es un conflicto que aniquila, que invisibiliza, que mata al otro. Esa palabra también va a estar presente en el discurso paulino a lo largo de todos sus escritos. Y la cuarta palabra que Pablo de Tarso va a resaltar a lo largo de sus escritos es la ibries. La ibries traduce orgullo, pero es el orgullo que no tiene mesura, es desmedido, es un acto que no visibiliza sus fronteras, que no visibiliza sus limitaciones y que no visibiliza la fragilidad de su propia humanidad. Un poco de eso reina aún en Occidente. Por ejemplo, vivimos como si fuésemos inmortales. En Occidente no hay finitud para nuestras prácticas. Nuestra economía, por ejemplo, es de extracción y no tenemos estima con la naturaleza. Pensamos que ella nos va a dar todo el petróleo del mundo, todo el oro del mundo, toda el agua de manera infinita, etcétera, etcétera. La ibres se hace presente. Estos rasgos, históricamente, se van a traducir en una metamorfosis de naturaleza cultural. Y Frank Hickelhammer, un economista, teólogo y filósofo, con su pulida pluma, describe lo siguiente. Él tiene una obra que se llama Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental, publicada en el año 1988 por la editorial Day. En ella expone cómo los rasgos griegos se fueron recreando en la tradición cristiana. Y esto, en el planteamiento de Hickelhammer, genera una metamorfosis hasta aparecer una figura del Cristo Prometeo, del Cristo Efigenia o del Cristo Ariadna. Son figuras de dominación sincréticas, religiosas, culturales y míticas que se van a recrear en el nacimiento del mundo medieval y que van a configurar todo el mapa psicológico de la Edad Media. Y vamos a encontrar en el desarrollo de la estructuración de esta Edad Media una cartografía de carácter psicológico, de carácter filosófico y de carácter praxeológico que va a evidenciar esta forma de cultura que se desplaya en el seno de la sociedad europea de entonces. San Agustín contribuyó a alimentar esta imagen, porque San Agustín fue maniqueo, y aun cuando combatió el maniqueísmo, su pensamiento es profundamente maniqueo. Es decir, San Agustín plantea el discurso que alguna vez plantearon los yazidíes. El bien y el mal no pueden vivir separados, viven en pugna permanente, viven en pólimos, viven en conflicto, viven en guerra. Ese es un elemento que va a estar presente a lo largo de toda la Edad Media y que se refleja incluso en el discurso de las instituciones occidentales, en la figura del Estado y en la figura de la Iglesia. Pero más allá de esto, la cartografía va a revelar 4 eventos significativos, 4 factores singulares sumamente importantes. El primero de estos rasgos lo vamos a encontrar en las cruzadas medievales que se inician en el siglo VII. Estas cruzadas surgen precisamente con la idea de
de recuperar territorios, territorios sagrados que estaban en manos de los musulmanes, muy especialmente Jerusalén. Lucían trajes blancos con una cruz en el pecho, en el centro el escudo y junto a su espada una cruz, las cuales tenían un trazo en el mango. La idea muestra a la cruz en la espada. Es así como nace el movimiento de las cruzadas, teniendo la cruz en forma de espada. Las primeras fueron realizadas por adultos y las segundas fueron realizadas por niños. El otro rasgo lo vamos a encontrar en un código penal que va a surgir en el siglo XV, conocido como el Malleus Maleficarum. Este documento desarrolla un protocolo de cacería de brujas, un derecho penal ad hoc en la cual la superstición es médula de la teología medieval. Las mujeres, las parteras, las herbolarias, las curanderas, las astrónomas, las alfabetizadas, conocedores de la magia, constructoras de libertades, emancipadoras y deliberantes, fueron tildadas de brujas. Sobre ellas se tejieron las explicaciones más oscuras, los artificios más futiles, sometiéndolas a condiciones denigrantes, maltrato físico, psicológico, incluso la hoguera. La Inquisición activó una maquinaria ideológica que alineó a un híbrido mujer-diablo, estigmatizando su destino, hasta nuestros días, junto a una teología que profana lo más dulce de la creación. Una obra cargada de prejuicios y de la más amplia, rancia superstición. Son los mismos rasgos que Pablo menciona en su carta de origen, que se van a ir sosteniendo durante todo el proceso de desarrollo de la sociedad medieval. Y el rasgo fundamental de esta forma de cristiandad que ha surgido es que precisamente a través de la espada y a través de la muerte se va a estar pensando proteger y dignificar precisamente lo sagrado. Otro elemento importante que vamos a encontrar que refleja el culto a la almatía es el desarrollo y la creación de los índices de Librorum Prohibitorum, índices de libros prohibidos que surgieron en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso hasta principios del siglo XX. Mediante estos textos, mediante este texto, todas aquellas publicaciones liberales, especulativas, filosóficas, teológicas, alquímicas, muchas obras que interpelaban la tradición estaban expresamente prohibidas. Obras de Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, etcétera, estuvieron prohibidas. Miranda, por ejemplo, fue perseguido por ser lector. En Francia fue perseguido en diversas ocasiones. En el Reino Unido también, y en América se le veía como un extraño porque leía, porque hurgaba, porque investigaba. Era algo altamente cuestionado. Y nosotros hemos heredado algunos de estos vicios de la cultura medieval. Por ejemplo, cuando decimos que las brujas son brujas y de que vuelan, vuelan, ¿verdad? De que vuelan, vuelan, amigos, le dicen a uno de vez en cuando por allí. Y también nos dicen que si usted estudia mucho y si estudia los libros sagrados, si estudia la Biblia, corre el riesgo de volverse loco. Son rasgos, son vestigios que aún quedan en el mundo de hoy. De modo que durante toda esta cultura, desarrollo de conformación de esta cultura medieval, se va a imponer una especie de absolutismo sagrado que va a impedir, nuevos espacios,
va a impedir desarrollos significativos y Europa se va a mantener en una burbuja flotando hasta el siglo XV, siglo XVI. Luego, junto al desarrollo de la Inquisición, apareció unos aires refrescantes introducidos por el italiano Pico de la Mirandola. Asfixiadas las ideas innovadoras y transformadoras en la Italia de aquella época, estas acariciadas por las brisas de los nuevos tiempos, el Renacimiento, Pico de la Mirandola emergió con un discurso inédito, el discurso de la dignidad del hombre. Sus argumentos se fundan y dan forma a un nuevo humanismo, como una obra máxima. Describe al hombre como la medida de todas las cosas, lo cual constituye el paradigma y máxima de la sociedad moderna. El hombre moderno va a estar centrado en el antropocentrismo cultural. Y ese antropocentrismo nos va a distanciar de la naturaleza y de toda otra forma de relación de especies vivientes. Redujo la dignidad humana al hombre. Pero debemos recordar que lo humano es aquello que vive. La vida es el criterio fundante de la humanidad. Por tanto, la humanidad alcanza a todo lo que vive. La percepción de Pico de Mirandola es que la humanidad se reduce al hombre. Y esto, por supuesto, es un rasgo que se va a mantener en el desarrollo de la modernidad. Pero introducimos un elemento de naturaleza reflexiva acá. Todo lo que vive es humano. Los árboles, la tierra, los peces, la mujer, el hombre, los animales. En el sentido más amplio, es parte de la humanidad y debería ser visión de una nueva forma de pensar la ecología. La vida es el criterio que hace factible el humano y por tanto todo aquello que respira goza de la ineludible condición de la dignidad humana. El antropocentrismo inundó todas nuestras esferas, estimulando una misantropía que dibuja la instrumentalización de la madre tierra y de todo lo que en ella hay. Es urgente y necesario la recuperación de sus derechos y el reconocimiento de su visibilidad. Frente a estos rasgos que van a predominar durante todo el proceso medieval, se va a generar una coyuntura en el siglo XV, pero esta coyuntura, que va a ser de naturaleza filosófica, de naturaleza política y de naturaleza geográfica, no va a superar estos rasgos que hemos mencionado. La hibris va a ser un rasgo fundante de esta sociedad moderna. La armatía va a ser un rasgo que también va a predominar, al igual que el pólemos. Se trata de una cultura que lingüística, cultural, filosófica y antropológicamente presume la guerra como una condición natural y que por lo tanto su mayor tarea sería la expansión. Y aquí entonces, sobre este entramado, Europa abre un paso a los procesos de expansión. Y acompañado del síndrome civilizatorio, porque todo eso se conoce como civilización y se va a conocer luego como progreso, España desplaza sus primeras conquistas hacia América, hacia las llamadas Indias Occidentales. Más tarde, en el siglo XVI, los ingleses establecían sus primeras factorías en India, estableciendo y formando un ejército propio
incorporándolos entonces a la vida crematística, es decir, a la vida utilitaria. Lo mismo sucede en América, porque en América no nos percibieron como iguales. El discurso de Europa, de esa Europa que comienza a expandirse y de esa Edad Media, no reconoce la igualdad en el género humano. Es un discurso que introduce un pero, introduce un código de excepción, y eso se percibe precisamente en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Es un discurso en el cual el otro va a estar negado y va a estar sometido a este proceso de instrumentalización, de cosificación, etcétera, etcétera. Gradualmente fueron tomando, me refiero a las factorías inglesas, fueron tomando y ocupando esferas públicas, abriendo la brecha que facilitaría su total control en el subcontinente asiático en el siglo XVIII. Desde entonces India se vio bajo la lluvia de un acelerado proceso de subordinación institucionalizada, de restricciones de sus libertades y encarecidos impuestos. Abrumada de distintas formas de intolerancia hacia las comunidades hindúes, sikhs, musulmanas que imponía el colonialismo inglés. Un proceso similar sucede en América a partir del siglo XV, con la incorporación de los conquistadores como Valdivia, como Pizarro, como Hernán Cortés. Todos ellos desconocían o desconocieron, digamos, la realidad, la experiencia antropológica del otro, porque sencillamente eran cruzados. Eran hombres que tenían en su psiquis estos rasgos que hemos mencionado del mundo medieval y que no pudieron delastrarse de ellos. De hecho, en el caso americano es muy curioso y es bastante llamativo, porque la Contrarreforma podríamos decir que fue una extensión del ala medieval en América. La Contrarreforma que se da en el seno de la Europa del siglo XV y de Portugal. Estos rasgos que hemos mencionado se suscitan y se expresan en profundos conflictos políticos, muy especialmente en India, donde comienza una especie de enjambre, de acentuación por parte del Reino Unido en India, y se va a conformar una especie de institución política dominante en India. Es decir, India va a dejar de ser India para convertirse entonces en una colonia inglesa oficialmente en el año de 1826, con la creación de la figura política del Raj británico. Pero más tarde, en el año de 1876, la reina Victoria se hizo coronar allí, y entonces India dejó de ser India y se convirtió en la India británica. Y frente a ese discurso del mundo inglés, similar a lo que sucedía en América, empezaron los desconocimientos. Se desconocían sus lenguas, se desconocían sus espiritualidades, se desconocían sus formas civiles de vivencia. Por ejemplo, sus matrimonios eran desconocidos. Fueron desconocidos por los ingleses, que eran protestantes, y fueron desconocidos por los católicos que se establecieron en América totalmente. Es decir, que empezaron a percibir, a descubrir en carne viva lo que podríamos llamar el germen de la discriminación. Y eso es parte de la IBRES. La IBRES discrimina, niega, no considera, no reconoce al otro. El discurso de la IRENE quedó opacado en el tiempo, y lo que se impone es precisamente el polemos, lo que se impone es armatía, lo que se impone es la IBRES occidental. Es un discurso que pretende consolidar el asiento político de la India británica. Mientras esto sucedía en India,
Eventos importantes sucedían en Rusia. Estamos hablando de comienzo del siglo XIX. Eventos importantes sucedían en Rusia. Un teólogo ruso, no conocido tanto como teólogo, es conocido como novelista, como escritor, León Tolstói, comienza a desarrollar con su pluma varios discursos que interpelan la vida de la Rusia zarista. Uno de esos rasgos de Tolstói es precisamente su polimatía. Tolstói, además de hablar el griego, el hebreo, hablaba también las lenguas romances y por supuesto el ruso, lenguas eslavas. Y él comienza a tener una intuición en torno al desarrollo de la naturaleza de la historia del cristianismo europeo y también del cristianismo ruso ortodoxo. Y Tolstói comienza a desarrollar varias obras importantes que son novelas, pero que están enriquecidas con argumentos filosóficos, teológicos y especialmente elementos de naturaleza ética. Encontramos en Tolstói La guerra y la paz, Ana Karenina, Confesión, el Evangelio, Resurrección, Divino y Humano, El reino de Dios está en vosotros, el diablo, entre muchas de sus obras. Pero la obra de Tolstói, conocida como El reino de Dios está en vosotros, va a jugar un papel singular en la historia en los próximos 100 años. Y es que en esa obra Tolstói descubre precisamente, en el Sermón de la Montaña, descubre un elemento importante. Y es el mismo elemento que Pablo de Tarso había descubierto en sus cartas, inspirado precisamente en el Sermón de la Montaña que en alguna oportunidad el Maestro Jesús había divulgado. Y va a resaltar Tolstói en el Sermón de la Montaña el papel de los pacificadores. Conocido como el Sermón de la Montaña, recupera su ética material. Para Tolstói, el Sermón de la Montaña no es un discurso alegórico, es un discurso práctico, de ética práctica, similar al que está en el libro de los muertos. Porque cuando el hombre llega al inframundo, le pregunta, ¿qué has hecho en la vida para que merezca la vida eterna? Y él debe confesar que ha sido amigo de los pobres, que ha sido amigo de la viuda, que ha dado comida al hambriento, que ha vestido al huérfano y ha sido solidario con los indigentes. Es una ética práctica la que propone Tolstói. Y esa ética práctica, en ese discurso del Sermón de la Montaña, la va a traducir en ese escrito maravilloso conocido como el reino de Dios está en vosotros. Les recomiendo mucho esa obra. Destaca que el Sermón de la Montaña es un imperativo, es un ethos, es una muestra de la presencia divina en el cual el verbo se hace historia. Se puede aprender, se puede amar y se puede olvidar las herencias del odio. Esa es la propuesta de Tolstói. Y Tolstói comienza desarrollando esta obra y comienza a delinear los primeros hilos de la no violencia. Esa va a ser su contribución a lo largo de la historia, que luego va a ser visualizada por una casualidad por Gandhi. Ya vamos a trabajar un poco esto. La mencionada obra habría de influir en 3 tiempos distintos, en 3 personajes que son la antorcha de la no violencia: Mohandas Karamchand Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Esa obra va a cambiar el proyecto político gandhiano, el proyecto político de Martin Luther King y el proyecto político
de Nelson Mandela. Y aquí tiene la irenología sus primeros pininos de carácter epistémico, que van a dibujar esta nueva filosofía, esta nueva manera de hacer política, porque es una nueva forma de relacionarse con el otro y que va a irrumpir precisamente en un momento en el que la humanidad está anidada de odio por doquier. Siglo XIX es el siglo de las xenofobias. Siglo XX es el siglo de los racismos. Es el siglo de las supersticiones. Son los siglos de los fundamentalismos políticos, religiosos, filosóficos. Son siglos agónicos que van a marcar una oscuridad profunda. Y en medio de ese pólemos es que esta antorcha se enciende, la pluma de Tolstoy. Tras una larga formación jurídica en Londres, Gandhi comienza a tener muchas inquietudes de naturaleza política, filosófica, incluso esotérica, porque Gandhi va a tener una excelente amistad con Helena Blavatsky, incluso reconocida por él. Y Helena Blavatsky va a introducir en Gandhi unas ideas, va a influir con unas ideas importantes. Una de esas ideas con las cuales Helena Blavatsky seduce el proyecto de Gandhi es a través de las ideas de la teosofía. La teosofía es un discurso que hace un esfuerzo por reconocer la diversidad religiosa, pero no solamente la reconoce, sino que la respeta, la admite y convive con ella. Y reconoce que todo lo que existe, todo lo que está presente en el orbe, es expresión sagrada, es divino, todo lo que hay. Ese es un planteamiento no occidental, porque el hombre occidental segmentó la sociedad. Lo sagrado es una cosa y lo profano es otra cosa. Así son las organizaciones occidentales. Recursos humanos está por allá y la gerencia está por allá. Es la cultura de los fragmentos, la cultura de aquello que todo está divorciado. La iglesia es una cosa y la política es otra cosa. Pero en el discurso de Blavatsky, Isis sin velo se llama una de sus obras extraordinarias, influye en el pensamiento de Gandhi, y Gandhi comienza realmente allí entonces a percibir un aroma filosófico, político, totalmente distinto a lo que la sociedad de Occidente le planteaba como propuesta. Es allí entonces cuando Gandhi, una vez culminada sus estudios, decide entonces irse a India. Estamos en el año 1895, más o menos. Regresa a India ya como abogado y consigue trabajo para desempeñarse en Sudáfrica. Pero en Sudáfrica había un proceso migratorio muy importante de indios, personas procedentes de India. Y estos indios diversos, sikhs, musulmanes, hindúes, etcétera, padecían de los mismos problemas que se vivían en India. Recordemos que Sudáfrica también fue un emporio del colonialismo inglés. Y los ingleses habían segmentado a la sociedad, la habían bloqueado. Y al igual que en India, también en Sudáfrica, los ingleses no reconocían
el matrimonio de los hindúes, ni reconocían el matrimonio de los sikhs, ni reconocían el matrimonio de los musulmanes, ni reconocían de los matrimonios de las pequeñas comunidades judías que también vivían en India y desarrollaban trabajos allí en esta tierra de Sudáfrica. Y es en Sudáfrica donde Gandhi comienza a partir de estos discursos teosóficos, a replantearse y a descubrir su vitalidad política. Uno de sus primeros llamados de Gandhi, uno de sus primeros llamados a los ingleses. ¿Por qué no reconocer el matrimonio de los hindúes, de los musulmanes, de los sikhs? ¿Qué impide que seamos reconocidos? Pero la ibris occidental, que estaba inoculada en los cristianos anglicanos y episcopales ingleses que vivían en Sudáfrica, imponía el rechazo, imponía la fobia, imponía el desprecio, y fue las primeras formas de prisión que Gandhi comenzó a experimentar. Jan Smuts y David Dalan, dos grandes personajes de la Sudáfrica del siglo XIX, habían desarrollado fuertes legislaciones que impedían que tanto los negros como los inmigrantes de India o de otras colonias fueran reconocidos y atendidos allí. En Sudáfrica se va a ir conformando un sistema político racial fruto de diversos experimentos coloniales, empezado inicialmente por los portugueses y consolidado posteriormente con los ingleses. Y en el medio están los holandeses. Y allí va a surgir una sociedad blanca apegada a las fobias más férreas, conocida como los Afrikaners. Es una comunidad que va a sesgar, va a separar, y es la que va a implantar todo el sistema del apartheid que ha de consolidarse durante el siglo XX. Todo este proceso lo vive Gandhi en India. Y en Sudáfrica. Y allí en Sudáfrica Gandhi desarrolla sus primeros esfuerzos y desarrolla una filosofía política, pero sagrada. Recordemos que Gandhi es hindú, pero es también guyaratí, es decir, jainista. Y por ser jainista, Gandhi va a descubrir en el jainismo elementos de valoración de la vida en grados óptimos, la vida en todas sus formas, no como el antropocentrismo occidental, que es solamente el hombre. No, para Gandhi también va a ser importante el perro, el gato, el animal, las mariposas, las lombrices y el ser humano. Es un discurso, son dos discursos que van a entrar en pugna, pero que están inspirados en una fuente de tolerancia única, porque precisamente allí en India, en Sudáfrica, Gandhi va a tener sus primeros contactos con Tolstoy a través de las cartas que se publican en la prensa sudafricana. Y comienza entonces un carteo, unos intercambios epistolares entre Gandhi y Tolstoy. Tolstoy ya estaba en sus últimos años y Gandhi en ese momento era un joven de aproximadamente unos 35 o 40 años. Era un hombre bastante joven para ese momento. Toda esta situación, toda esta configuración va a hacer que Gandhi cese sus funciones allí en Sudáfrica y decida entonces irse a India. Allí en Sudáfrica,
Gandhi alza su voz contra diversas formas de injusticia, promueve la desobediencia civil y leyes injustas. Gandhi había estudiado a David Thoreau, aquel hombre que se había negado a apoyar la guerra la guerra de los Estados Unidos con México. Desobediencia civil. Y este es un aspecto que Gandhi también va a considerar dentro de su filosofía política. Desobediencia civil y no violencia. Durante casi 20 años su búsqueda lo llevaría a reencontrarse con sus raíces, el hinduismo y el jainismo. La teosofía de Gandhi es ecléptica, fruto de los contactos que habría tenido en Londres con Helena Blavatsky. Allí, en la tierra de los bantúes, toda Sudáfrica, el norte de Sudáfrica, Mozambique, todos estos países que están luego del desierto del Sahara, son países bantúes. Nelson Mandela era bantú. Durante casi 20... eran bantúes. A través de la prensa encuentra una carta de Tolstoy, la cual le permite una relación epistolar importante y que habría de marcar su vida. Desde entonces Gandhi persuadió a la Iglesia Episcopal y al anglicanismo, primero en Sudáfrica y luego en India, a reconocer la historia material de los evangelios. Su mensaje práctico contenido en el Sermón de la Montaña fue, digamos, también reconocido por el maestro Gandhi. Pero además de eso, la espiritualidad propia gandhiana estaba marcada por el espíritu de los Vedas. Allí descubre su convivencia con los cristianos, con los musulmanes, con los sikhs, con los judíos y otros, y comienza a desarrollar elementos, tipos, que van a ir mostrando su rasgo de pacificador. El primero de ellos, Gandhi reconoce la presencia del reino de Dios en vosotros. Esta idea del reino de Dios en vosotros es interesante en Gandhi, porque para Gandhi el reino de Dios no es una exterioridad, no es algo que está fuera, es algo que está dentro. No es algo inminente que ha de venir, sino que es algo que está, que es histórico. El reino de Dios se construye aquí, y ese es un factor interesante que choca con la metafísica occidental, porque Gandhi va a introducir una verdad histórica práctica. La justicia es posible, el amor por el otro es posible en el discurso gandhiano. Allí lideró la actividad política bajo la no violencia y en profundo amor por la humanidad. Distintos eventos muestran su carácter y su espíritu, pero el recorrido realizado el 12 de marzo de 1930 desde Sabermati hasta Banda, en la costa del mar Arábigo, un periplo de casi 400 kilómetros, muestra su desobediencia civil. Recordemos que los ingleses habían prohibido a los indios utilizar y aprovechar la sal. No la podían ni siquiera tocar. Estaba totalmente prohibido. Pero Gandhi desobedeció esa orden en una marcha, en un largo recorrido. Y en ese largo recorrido, Gandhi, en la ruta de la sal, muestra el camino de la independencia y la recuperación de la soberanía de India, la cual se va a materializar en el año de 1947, el 15 de agosto de 1947. A su vez, mientras esto sucedía en India, es decir, la independencia tomaba forma, los ingleses azuzaban el odio religioso entre musulmanes e hindúes, entre musulmanes e hindúes. El día que nace India, ese mismo día nace Pakistán, pero nace
bajo una feroz carnicería. A su vez, los ingleses asusaron los sesgos religiosos entre India y Pakistán. Es algo así como decir entre los hindúes y musulmanes. Pero los musulmanes, que tenían su mayor población en Pakistán, eran parte de India. Y los hindúes, que tenían su mayor población en India, eran indios. Estos pueblos eran hermanos, pero asusaron el odio religioso, la fobia. Y en esta guerra de 1947, que se inicia el 15 de agosto, es sangrienta, porque allí morirán entre hindúes y musulmanes cerca de 1 millón de personas y un desplazamiento feroz mayor a los 15 millones de personas. De un lado, los hindúes que vivían en Pakistán se vieron perseguidos por los musulmanes y entonces tuvieron que emigrar hacia India. Y los musulmanes que vivían en India tenían que emigrar hacia Pakistán. Pero en el cruce se generaban las emboscadas, las peleas, y Punjab fue testigo de toda esa masacre. Digo Punjab porque ese es el territorio fronterizo de esas dos grandes regiones. Es un momento estelar. En el discurso de Pablo de Tarso, las guerras tienen diversas formas. Hay formas invisibles de la guerra. No solamente la guerra es matar a otro y eliminarlo físicamente. No. En el discurso de Pablo de Tarso, se puede eliminar a otro a través de la palabra, del lenguaje. La más férrea discriminación viene por la palabra, negro. Me impresionan a veces los relatos. Cuando estudiaba historia acá en la Universidad de los Andes, me sorprendió cuando dijeron, bueno, cuando llegó el primer negro a estudiar a Mérida. Me impresionó eso. Como también impresiona que los negros tenían prohibido visitar ciertas ciudades, entre ellas Mérida, entre ellas San José de Costa Rica. Y por eso siempre los tuvieron separados, anclados en guetos, etcétera, etcétera. Eran formas de guerra. El racismo es una forma de guerra. La violencia psicológica, la violencia verbal es forma de guerra. Y por eso podemos decir que la guerra en Occidente es una institución que se revela y se refleja en el derecho, en la política, en la economía, en la religión, etcétera. ¿Cómo no vamos a tener hombres de guerra si nuestra cultura está preñada de ella? ¿Cómo no vamos a tener una educación bélica si nuestra cultura es eso, guerra, competencia, eliminación, ganar frente al otro? A mí nadie me gana, yo soy el primero, etcétera. Es un discurso que subyace en la cultura occidental y que es la raíz del pólemos. Esta versión entre hindú y musulmanes que se dio en India generó la muerte de muchos. Gandhi quiso siempre evitar esta guerra, pero esta guerra generó resultados tenebrosos. Mientras India acariciaba su sueño de libertades, reimpulsando el uso de la rueca, que fue el símbolo que utilizó Gandhi para el desarrollo de su filosofía, de economía local, vestidos tradicionales como el sari y el dhoti. Mientras eso sucedía, en el sosiego de una mañana silenciosa, Gandhi, rumbo a su oración en Birla House, Nueva Delhi, fue sorprendido de 3 disparos por un hindú llamado
Naturam Godse. Allí feneció Gandhi el 30 de enero de 1948. Paradójicamente, el discurso de Gandhi revoloteaba por el orbe: desobediencia civil y no violencia, mientras el imperio inglés sucumbía silenciosamente frente a la satyagraha, que era la filosofía religioso-política que Gandhi había diseñado en Sudáfrica, fruto de esa síntesis que hace de el reino de Dios está en vosotros y de la filosofía de la comunidad jainista. No violencia. Mientras esto sucedía en India, en los Estados Unidos, la guerra de secesión había fenecido, había terminado, proclamando la abolición de la esclavitud en 1863 en los Estados Unidos. Pero las comunidades negras habían quedado deprimidas en los guetos, en los suburbios, y una vieja herencia de la discriminación racial los arropaba a través del apartheid. Primero secuestrados y esclavizados, me refiero a los negros, ahora sometidos a una feroz segregación. Aquella constitución que declaraba a los hombres iguales en 1767 y ratificada en 1769 por la Convención de Filadelfia, estaba apagada por la cultura de la misantropía. En ese nido infrahumano nace Michael King en la ciudad de Atlanta, 1929. Más tarde, frente a la estatua de Martín Lutero en Alemania, junto a su padre, ambos deciden adoptar el nombre de Martín Lutero, que es el epónimo con el cual nosotros conocemos a Martin Luther King hoy en día, pero su nombre de pila, Michael King. Se quiso llamar como Martín Lutero a temprana edad. No creo que por razones de hacer algún proyecto de profundas transformaciones como el que inició, pero había una llama en Martin Luther King, y esa llama era precisamente luchar contra las prácticas que generaba la xenofobia, que generaba el racismo y que generaba precisamente todo este culto que hemos mencionado con estas palabras griegas que ya hemos descrito. La aparición de Martin Luther King en medio de este escenario, yo la percibo similar a la de los hebreos, a los profetas hebreos, Jeremías, Josué, aquellos hombres en aquel momento. Porque también hay una historia hebrea importante que influye en la tradición. Y es obvio, el cristianismo es de origen judeocristiano. O sea, es primero judío y después cristiano, porque su fundador era también judío y era ineludible. San Agustín quiso hacer algo parecido, pero no pudo porque le faltaba un piso importante. No leía griego, no podía leer el Nuevo Testamento griego, lo leí en latín. Y leer el Nuevo Testamento en latín es leer otra cosa. No leía hebreo, no podía leer la Tanaj hebrea, no tenía ese recurso, la leía en latín. Y leer el Antiguo Testamento que nosotros conocemos en latín era leer otra cosa. Es decir, hay elementos que se cuelan en una traducción que son ajenas a nosotros. Y el pensamiento de Agustín, el pensamiento inclusive teológico, el pensamiento político, el pensamiento filosófico, no es judeocristiano en su origen.
desde mi apreciación, es fundamentalmente griega. San Agustín fue neoplatónico y se consagró al neoplatonismo, y su discurso es neoplatónico, y toda su percepción en la ciudad de Dios y en todo su discurso es profundamente neoplatónica. No escapó a eso, y por eso el discurso político, el discurso religioso que en Occidente es acariciado por nosotros, es también neoplatónico, porque estamos impregnados del discurso agustino. E incluso los protestantes, que quisieron marcar profundas diferencias con el catolicismo, siguieron siendo agustinos. ¿Quién era Martín Lutero? Un monje agustino. Y nunca atentó con la revisión de los planteamientos filosóficos agustinos. Esos son elementos que están allí, digamos, en el silencio de los pasos perdidos, pero están allí ajustando toda una cosmovisión cultural. El descontento de Rosa Parks en negarse en un bus a entregar su asiento a un blanco fue muestra de un dolor desgarrador que lleva la historia diluida en su piel. No era simplemente no, era resistencia. Era el único elemento, la única fuerza que le quedaba a los negros: resistir esa invisibilización que imponía el apartheid. Estaban negados no solamente por el derecho, estaban negados por la lengua y estaban negados por la política. No existen, no eran reconocidos. La aparición de Martin Luther King mostraba la panorámica del miso, que en griego traduce odio, misantropía, misógino, odio. King desarrolla toda una argumentación interesante sobre el odio, porque King, recordemos, sus estudios fueron siempre en teología y fue doctor en Biblia a muy temprana edad, y conocía muy bien los textos bíblicos, tanto cristianos como también la tradición judía. Y King afiló su pluma, escribía fluidamente y de manera permanente. Y tiene una obra brillante que se conoce con el nombre La fuerza del amor. Porque King, al igual que Pablo, va a visibilizar el Eirene. King va a estar influido obviamente por el discurso de Gandhi, obvio. En vida incluso lo homenajeó, llegó hasta ir hasta su tumba en Nueva Delhi y llegó a afirmar cosas como esta: Dios me dio las luces, pero Gandhi me mostró el camino. Son afirmaciones vivas del mismo King, pero era también afrodescendiente, tenía esa fuerza, esa magia negra interior que le permitía ver en la lucha de Rosa Parks un esfuerzo por la liberación y la transformación de su comunidad en condiciones de iguales. Y en la fuerza del amor, King desmitifica todo el discurso occidental. Y en esa desmitificación le va dando un cuerpo extraordinario a través de sus escritos a su planteamiento, sobre la fuerza del amor. En ellos mostraba la panorámica del miso, un lugar que se
del odio, que se nutre de la armatía y de la ibris, derivado en prácticas fratricidas. En el pensamiento de King, de Gandhi, no hay culpables, no buscan oponentes, no buscan adversarios. Ellos luchan con un enemigo común, tanto King como Martin Luther King y Gandhi. Y el enemigo común se llama amartía, se llama ignorancia. Es la ignorancia la causa de la esclavitud. Es la ignorancia la causa por la cual un pueblo puede perecer. Es la ignorancia la razón por la cual un hombre puede estar extraviado. Y por eso la educación, el conocimiento, es una condición ineludible de la vida humana. Todo hombre debería tener acceso a ser educado, a tener participación en los procesos de educación. Pero no de cualquier educación, sino de la educación que promovía Francisco de Miranda, esa educación transformadora, esa educación que es capaz de hacer consciente al hombre de sus responsabilidades del aquí, del ahora y de su mañana también. Por esa razón diría yo, Miranda se negó a una guerra con Monteverde. Se niega a una guerra con Monteverde porque obviamente las condiciones no eran justas. Además, Miranda conocía el artificio. No hay guerras justas. Todas las guerras son desiguales. Y lo muestra la historia. La historia, todas las guerras son desiguales. La guerra entre las guerras púnicas, las guerras napoleónicas, las cruzadas, la conquista en América, la invasión de África, el reparto de África, el reparto de Asia, han sido prácticas injustas. No ha habido justicia. King está consciente de esa historia. Como buen biblista, King conocía muy bien el personaje Pablo de Tarso, además le encantaba y quiso emular a Pablo de Tarso. King quiso hacer lo que Pablo de Tarso hacía en sus viajes y en sus encuentros con las comunidades. Y entonces King, hablándole a los Estados Unidos, escribe un paralelismo epistolar de la carta a los romanos a los Estados Unidos. Pero está escribiendo King como si fuese el apóstol Pablo, como si fuese Pablo de Tarso de aquel entonces. Pablo hablándole a los hermanos norteamericanos. En esa misma obra relata a través de su carta a los hermanos americanos, siguiendo el estilo de la diatriba de Pablo de Tarso. Les reconoce y les alaba sus diversos logros, pero los desnuda frente a su destino fútil. La guerra y la discriminación racial no pueden ser el horizonte de nuestra nación, menos aún de la humanidad. Las armas atómicas, y King introduce ya este elemento muy importante porque menciona el hecho de la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki y Hiroshima, y la injusticia a la que han sometido a los pueblos débiles, y hace una fuerte crítica a la invasión de los Estados Unidos en Vietnam. En el año de 1963, su voz se agitaba en los cielos de Washington. Cristianos católicos, protestantes y ortodoxos, judíos, musulmanes y negros y blancos, nutrían aquella tierra para escuchar el discurso prominente y esperanzador de Martin Luther King. Tengo un sueño. En ese mensaje anuncia: aún los negros estamos exiliados en nuestra propia tierra.
Sus vidas están laceradas por las esposas de la segregación racial, viviendo en una pobreza solitaria. Tengo un sueño, que judíos, musulmanes, católicos, protestantes, ortodoxos, caminemos de la mano juntos y que mis hijos jamás sean juzgados por el color de su piel. Era un sueño, un desideratum. La irenología es un desideratum. Es una filosofía práctica, pero realmente es un sueño ante un mundo que ha optado por una cultura bélica. Entonces nos convertimos en soñadores, como lo fue Simón Rodríguez en su época, educando para liberar, educando a los indígenas, educando a los negros, y tildado de loco, Simón Rodríguez. Pero así es la irenología, un desafío de naturaleza ética, porque lo más cercano a la irenología es el amor. El amor, muy bien descrito por Tarso en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Descrito a profundidad allí, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo entiende, que todo lo respeta, que es capaz de darse a sí mismo para restaurar al otro. Ese es el amor de la Irene. El Irene es un amor pacificador. Y por eso en el mandato del Sermón de la Montaña, los enemigos son objeto de amor. Es tal vez el desafío más denso que tienen los cristianos de todos los tiempos y de todas las confesiones o tendencias. Cristianos católicos, cristianos ortodoxos y cristianos protestantes. Un desafío de naturaleza ética. Ahora, lo que psicológicamente nosotros experimentamos es que no hay una fuerza capaz de superar, o sea, una fuerza transformadora capaz de superar el amor. O sea, si alguien quiere transformar, tiene que hacerlo con amor. No hay otra posibilidad. Es un desafío ético. Y para Pablo de Tarso, para Gandhi y para Martin Luther King, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra tienen esa llama encendida que se traduce en el tribunal de su corazón y que nosotros llamamos conciencia. Y esa conciencia debe iluminar cada uno de nuestros actos. Y por eso debemos desobedecer todas aquellas órdenes que atentan contra esa conciencia. Por eso la desobediencia civil tiene sentido cuando yo estoy en el deber de preservar la vida y la vida del hermano. No puedo empuñar el arma contra el otro, sencillamente porque haya recibido una orden o porque el sistema lo autoriza o porque el grupo de turno lo ha institucionalizado. Desobediencia civil es un mandato ético y no violencia es un mandato ético. Por eso los esfuerzos medianos en Occidente y en Latinoamérica por combatir la violencia en todas sus formas, violencia contra los animales, violencia contra la mujer, violencia contra los niños. Pero hay que trabajar mucho en ese fuero interior. King reconocía en la fuerza de amar la no violencia. Estuvo fuertemente influido e impregnado por Gandhi. Dios me dio las luces, Gandhi me mostró el camino. Fruto de sus marchas pacíficas en Alabama, Montgomery y Selma, el presidente Lyndon Johnson firmó la ley de derecho al voto para los negros el 6 de agosto de 1965. Sin disparar una bala,
bajo una férrea actitud inquebrantable de paz, la figura de King mostraba el rostro de Irene, de la paz, ante sus hermanos de entonces. Se abría la puerta de la tolerancia, de la igualdad política, para un pueblo que hasta entonces había estado invisible para los blancos, acompañado de aquellos grandes amigos que siempre estuvieron muy cerca de él, Malcolm X, Muhammad Ali y todos los cantantes de jazz, incluso Nina Simone, John Coltrane, Aretha Franklin, eran grandes amigos de Martin Luther King. King, como el jazz era despreciado en esos tiempos en los Estados Unidos, el soul, el jazz, se me escapa el blues, esas formas de música eran despreciables. Pero King decía algo siempre maravilloso: si yo quiero escuchar a Dios, escucho jazz, porque el jazz para King habla de mi historia. Y eso es lo que hace el jazz, habla de la historia. Los negros, los pueblos afrodescendientes, a diferencia de nosotros, que tenemos que estudiar en una institución para contar nuestras historias, en África es común que los hombres cuenten sus historias, con el canto, con las anécdotas, etc. Pero es muy común ver eso en el mundo de África. Ellos, una tarde, 1968, King fue asesinado en 1968 con una bala en su frente. Fue allí donde feneció su cuerpo. Allí Aretha Franklin, Nina Simone y sus amigos cantaron su canción póstuma, ¿Por qué ha muerto el rey del amor? Las influencias de King se hicieron sentir en América. Abrieron la ducha de una conciencia que emergía en la sociedad de las comunidades de los afrodescendientes. Y África se encontraba bajo fuertes aires de refrescamiento de las nuevas luces y de las nuevas tendencias que King había introducido. Los soplos de paz tronaban en Sudáfrica en 1918 y allí nace en una comunidad Xhosa, Rolihlahla Mandela, más tarde bautizado en su escuela con el nombre de Nelson, lo cual quiere decir que Nelson no es nombre, es un nombre de pila. Allí se desarrolló en Sudáfrica un laboratorio fruto de diversas formas de creación colonial. Y bajo esa plantilla cultural, simbólica y lingüística emerge y aparece de manera visible Nelson Mandela, abogado graduado en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Se incorporó al litigio, una manera de brindar apoyo a personas de escasos recursos y negras que normalmente no podían pagar una defensa. Rápidamente dio muestra de liderazgo y se integró a la CNA, en la Confederación Nacional Africana. Participó en la promoción de la Carta Fundacional de la CNA, en la cual muestra signos de su profunda convicción: un gobierno entre blancos y negros. Por su rasgo y espiritualidad indígena, recordemos que Nelson Mandela es Xhosa, de una comunidad originaria Xhosa indígena, pequeña comunidad, y él pertenecía a la realeza de esa pequeña comunidad. Por sus rasgos indígenas, razón por la que fue detenido en 1959 y luego en 1964, fue llevado a juicio en la ciudad de Rivonia. Este juicio es el más emblemático de todos los que acarició Mandela. En ocasiones, lucía su traje indígena allí en el juicio de Rivonia para recordar siempre su origen.
Más aún en su condición de abogado, defendió su propia causa, aunque en ese juicio él estuvo acompañado de George Soros, un griego nacionalizado en Sudáfrica que fue su amigo de camino y fue su defensor. Pero él quiso tomar su defensa en ese acto. Allí en ese acto Mandela muestra el siguiente discurso: he dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas convivan juntos en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. En el cuño de este mensaje, volcaba a una Sudáfrica empobrecida, sumergida en las cadenas de la perpetua y sometido allí fue condenado a cadena perpetua y sometido junto a sus colaboradores a tratos miserables, a un lugar apartado llamado Robben Island. Allí en la prisión se abrigaba con la lectura, el estudio, la investigación, y estudiaba a la sociedad que lo condenaba. Entre sus libros figuran la Biblia, los libros de Shakespeare y Tolstoy. Mientras leía, escribía su única biografía en soledad, titulada El largo camino de la libertad, la cual publicó en 1995. El régimen del apartheid se debilitaba a fines de los 80. La población negra había perdido el miedo a los reclamos y el poder que alguna vez había consolidado los blancos en Sudáfrica se veía desplomado. La propuesta de Mandela cuando salió de la cárcel era inminente, la llamarada de fuego que había sobre Sudáfrica, pero su propuesta fue un voto, un hombre, un voto. No importa si es blanco, si es negro, si es indio, pero todos debemos votar. Allí, en el sosiego y la tranquilidad de un pueblo abatido por el colonialismo inglés, las palabras de Mandela bajaron la tensión bélica. Mandela sale de la cárcel en 1990, después de 27 años y 6 meses. Se hizo presidente en el año de 1994 y su gestión la centró en la reconciliación. Es un hecho realmente extraordinario. Les invito a ver los diálogos de Mandela acompañado de Desmond Tutu, allí en esa Sudáfrica dividida en la que las víctimas y los criminales se veían para reencontrarse con el perdón. Una cosa realmente extraordinaria. Y el rasgo de Mandela, demostrar en su gestión de gobierno la posibilidad material, real y ética de que su gobierno no era un gobierno para negros, era un gobierno también para blancos. Hizo vicepresidente a quien lo tuvo en prisión y tuvo de colaboradores como guardaespaldas a quienes lo acompañaron en prisión por varias décadas, que eran sus celadores, porque además Mandela vivió una vida muy triste en la cárcel. Su esposa solo lo podía ver y hablar vía teléfono, pero no podía compartir con él las caricias del matrimonio. Y más allá de eso, solo tenía acceso a 2 correspondencias anuales, una cosa espantosa, un trato realmente miserable al cual se puede someter a un ser humano. Termino con esto.
Durante el siglo XX, los episodios y eventos importantes, diluidos bajo la fosa de los estigmas del racismo, la xenofobia, el armamentismo, el antropocentrismo y el colonialismo, tuvieron lugar en distintos ámbitos y geografías. El pólemos, la almatía, la ibris, recrudecieron en todos los tejidos sociales prácticas hostiles, tales como lo describe en su obra Miseria de la Guerra Pío Barbosa, quien dice: el hombre en la guerra es tan cruel y salvaje como lo era en la edad de piedra. ¡Qué salvajismo! ¡Qué odio tan atroz! Un odio que persiste y estalla otra vez, un día cualquiera, sin saber cómo ni cuándo, dando la sensación de que no va a desaparecer nunca. Es una expresión de este escritor español. Todo pareciera apuntar que no hay vuelta atrás. Pareciera que estamos en un laberinto sin salida alguna. Occidente debe volver a su origen. A fines del siglo XIX se caracterizó la sociedad occidental por el reparto de África. Siglo XX ratificó ese reparto. El racismo, la xenofobia siguieron siendo las banderas que enarbolaban desde Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos eran escasos, imposibles, de extremas dificultades. Diversos intentos abrieron las esperanzas. Meses después, el 24 de octubre de 1945, entraba en vigor la creación de las Naciones Unidas. Pero esta creación de la ONU estuvo vulnerada por una práctica miserable, abrupta, que entró en vigor a través del proyecto Manhattan, en el cual consistía en la creación de bombas atómicas y en el lanzamiento en Hiroshima el 6 de agosto de 1948 a través de un avión BM-29 llamado Enola Gay, aniquilando a más de 100.000 personas en Nagasaki, con más de 40.000 muertos, y luego en Hiroshima. Japón se encontraba débil sin sus potencias hegemónicas. Aprovechó los Estados Unidos la vulnerabilidad de Japón para materializar la venganza. A menos de un mes, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmaba su rendición. Desde entonces nació el proceso de la Guerra Fría, que dará lugar a un proceso de producción de armas convencionales, letales y nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero estas fronteras se han expandido. Estamos en una encrucijada que alimenta la tensión creciente nuclear y ha puesto en vilo la vida de hoy. Participan otros actores: India, Irán, China, Corea del Norte, Israel, Estados Unidos y Rusia. Estos dos últimos acumulan el 90% de las armas nucleares. Hoy el rostro de la muerte abriga al planeta entero. No hay pudor contra la madre tierra. Las pruebas controladas y nucleares que se realizan en el Pacífico son brutales crímenes contra la naturaleza y contra todo lo que vive. Sin duda estamos preñados de desafíos éticos. Estamos abatidos en una agonía en la cual la guerra y la paz pareciera irreconciliable. Pero como dije hace un rato, es un desideratum, es un sueño. Y quisiera terminar con dos ejemplos que me parecen emblemáticos, brevemente descritos. En el año de 1993, la Casa Blanca mediaba el viejo conflicto palestino-israelí. Yitzhak Rabin y Yasser Arafat estrecharon sus manos bajo la promesa de la paz. Dos hombres formados y forjados en la guerra deciden dar un giro a sus vidas y estrategias. A través de sus experiencias de armas,
descubren la frustración de la guerra y el rostro de la muerte. Deciden abrir un compás para negociar por vía diplomática la paz en el Medio Oriente. La puerta de la tolerancia abrió el paso al diálogo. Judíos y musulmanes abandonaban prácticas fratricidas. Ambos reconocen la necesidad de convivir como naciones en paz. No hay razones para odiar, basta de sangre y lágrimas, afirmaron ambos. El fatídico ultrafundamentalismo cegó la vida de Rabin con 3 disparos en 1995. 9 años después era envenenado Yasser Arafat con plutonio 210. 28 años después, la pugna sigue teñida de sangre. La máxima lección revela que quienes transitan el camino de la paz han tomado la decisión de abandonar la escuela de la guerra. Es una decisión ética y es una conciencia que esperamos y soñamos. El segundo caso que quiero mencionar brevemente descrito es el de un palestino llamado Isaldin Abu El-Haj. Su profesión es médico. Trabajaba en Israel y vivía en Palestina. Desarrolló sus estudios en El Cairo, Egipto y Bélgica y Londres. Entre sus múltiples funciones, trabajaba en el hospital de Soraka, en Beersheba, Israel. Su origen es palestino, criado en los campos del Jabalaya, ubicado a 3 kilómetros de la frontera israelí, en Gaza del Norte, en la actual franja. En el año 2009, durante una incursión del ejército israelí, su casa fue bombardeada con misiles, muriendo sus 3 hijas. Las 3 murieron de insofacto. Este evento marcó su vida. Con el tiempo, el experto en fertilidad ha decidido trabajar para la salud pública, atendiendo a mujeres israelíes y palestinas. Pero su máxima se expresa en una obra que él escribió de su pluma y con sus letras. Esa obra se llama No odiaré, en la cual trabaja la superación del odio entre palestinas e israelíes. Señores, yo les agradezco la paciencia, de verdad, pero a veces mucho más que tiene muchas aristas. De manera que la irenología es un desideratum, es una aspiración a la cual nosotros nos sumamos. En lo personal, yo siento y percibo que la manera más elevada de hacer política es a través de la no violencia, es a través de la paz. Es la manera más elevada de hacer política.